que consideres tu familia. Un lugar donde puedas experimentar el amor de Dios Todopoderoso, el favor de un rey que cuida sobre ti. Llegamos para adorar, salimos para servir. Bienvenido a la iglesia metropolitana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios te bendiga. Qué gusto poder estar juntos para alabar al Señor en esta hora. ¿Por qué no dibujas una sonrisa en tu rostro y te unes con nosotros a cantarle? Este es el día que hizo el Señor. Vamos a alegrarnos con todo el corazón. Venga. Cántalo con nosotros. Eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor. Eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento. Eres tú. Eres el mejor amigo. Pude tener en mi oscuridad tu amanecer. Volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Nos gozamos en esta hora. Eres como el viento, como el sol, has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón, eres sombra en el desierto, agua y alimento. Eres tú. Dilo conmigo. Eres el mejor amigo. Pude tener en mi oscuridad tu amanecer. Volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres el mejor amigo. Pude tener en mi oscuridad tu amanecer. Volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Nuestra herencia eres tú, tesoro Señor. Tú eres nuestra herencia por siempre, Señor. Tú eres nuestro tesoro y nos gozamos en ti. Señor, y queremos agradarte y queremos tocarte con nuestra fe.
Queremos, Señor, declararlo con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón. En tu presencia cosas maravillosas suceden. En tu presencia nuestro entorno es transformado. Aumenta nuestra fe, Señor. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe hasta crecer. Me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña: muévete, y lo hará. Tu palabra que es eterna, tu palabra que no cambia. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá por siempre. Señor, aumenta nuestra fe para tocar tu gloria en estos tiempos. Aumenta nuestra fe para verte, para no ofenderte por falta de fe.
Aumenta nuestra fe para abrazarte, para verte tan cerca en nuestras vidas, en nuestras familias. Si tú estás pasando por una situación de enfermedad en este momento, dile al Señor: aumenta mi fe para creer que soy sano en este momento. Aumenta mi fe. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, todo mi interior es cautivado por tu amor. Dilo conmigo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Cántalo con nosotros en esta hora con todo tu corazón. Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Levanta tus manos con nosotros y dilo. Que eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, Cristo. Sí. Aleluya. Dilo con nosotros. Aleluya. Aleluya.
Y nos unimos a los ángeles que declaran santo, que declaran bueno eres tú, Señor, y gritan gloria delante de tu trono. Recibe gloria y exaltación en esta tarde. Y aquí hay familias que también te adoran, te bendicen. Aleluya. Dios te bendiga. Iglesia, muy buenas noches. Estoy aquí para darte la bienvenida. Tengo el privilegio y el honor de ser el portavoz, si pudiéramos usar la palabra, de ser el portavoz esta noche de la palabra de Dios y poder transmitir un poco o mucho quizá de lo que Dios está tratando en mi corazón, en nuestro corazón como iglesia, como familia. Y quiero, antes de poder entrar a lo que podamos compartir esta noche, quiero darte la bienvenida, quiero agradecerte en nombre de nuestro pastor, de nuestros pastores, la familia pastoral y de la iglesia metropolitana, que nos permitas entrar hasta ese lugar donde tú te encuentres y poder hacer iglesia de esta forma en la que los tiempos nos han ido encaminando a hacerlo y esperamos lograr a través del Espíritu Santo de Dios poder llegar hasta donde tú estás y transmitir lo que Dios está tratando con nosotros como iglesia, lo que Dios está poniendo en cada uno de nosotros, porque si somos iglesia, lo que Dios está tratando, dice la palabra de Dios, que lo que Dios está tratando con uno, está tratando con alguien más. Por lo tanto, debemos ser agradecidos en estos tiempos y yo quiero darte las gracias y darte la bienvenida a este tiempo donde podamos compartir una plática, una charla, un tiempo de poder platicar un poco de lo que Dios nos está transmitiendo y ojalá tú te puedas tomar el tiempo, no solo de recibir este mensaje, de desmenuzar este mensaje, de abrirle paso hasta tu corazón y de poder también llevarlo hacia más personas. Tenemos la facilidad a través de tantas plataformas que nos hemos impuesto a usar hoy en día de poder compartirlo fácilmente, de poder llevar contenido a alguien más. Y lo que hacemos en esta iglesia, lo que hace el equipo de producción detrás de todo esto es poder llegar hasta ti. Nosotros te damos las gracias por abrirnos tu casa, tal vez abrirnos algún área de tu casa, a lo mejor una oficina, si estás viendo esto como grabación o como un programa en vivo. Te damos las gracias por ese privilegio y queremos compartir contigo este tiempo. Mi nombre es Moisés Cruz. Tal vez no me conozcas en este tiempo donde la iglesia ha sido más en línea que presencial. Creo que hemos crecido de una buena forma y tal vez como tú no me conoces, a lo mejor yo no te conozco, por eso me presento. Mi nombre es Moisés Cruz y como familia somos miembros de esta iglesia hace mucho tiempo y ojalá pronto podamos conocerte a ti, que a lo mejor llegaste este año o el año pasado, y los que tenemos tiempo en esta casa podamos ubicar las nuevas caras, las nuevas familias y por qué no poder hacer amistad, poder desarrollar un compañerismo, ¿no? ¿Qué tiempos nos ha tocado vivir? En lo personal, esta temporada ha sido, si lo pudiera resumir en una frase, es una temporada donde hemos vivido un día a la vez. Y sabes, cuando empezó todo esto de la pandemia, del coronavirus, y cuando empezó todo esto de estar en casa, de permanecer aislados, como que mi parte cristiana, mi parte de mi personalidad cristiana, pensaba que era incorrecto, por decirlo de una manera, que era incorrecto vivir al día espiritualmente. A ver si me puedo explicar más o menos, que no tener, en lo personal, no tener certeza de lo que iba a hacer mañana, de lo que venía mañana. Yo sentía que me hacía sentir como si fuera un mal cristiano, como si fuera un mal hijo de Dios, porque quería o sentía la responsabilidad de saber qué es lo que estaba pasando en el mundo, cuál era como ese plan o descifrar esa parte de
qué es lo que Dios estaba haciendo, o por qué Dios estaba haciendo, o por qué Dios estaba permitiendo que esto estuviera pasando. E incluso tenía como una expectativa muy alta de cómo la iglesia o cómo los pastores o los hombres que predican cada fin de semana o cada semana la palabra de Dios, tenía la expectativa de qué es lo que ellos tenían que decir como portavoces de Dios, porque esperaba a lo mejor o tenía esa idea de que saliera una de esas personas de estos ministros de la palabra a decir: es que esto es lo que Dios está haciendo, por eso Dios está permitiendo este tiempo, y esperaba que salieran como los antiguos profetas y dieran las palabras exactas del porqué de la situación que estábamos viviendo. Y eso como que me retaba como hijo de Dios, me retaba como cristiano y me retaba como mayordomo administrador de la familia que ahora he formado, y me sentía con esa responsabilidad del saber qué es lo que iba a pasar mañana. Y como no tenía esa certeza, sentía que estaba mal, sentía que no estaba haciendo lo necesario para estar al día. Y ¿sabes algo? Me di cuenta de esto. No es que Dios tiene que revelar su propósito cada situación que estamos viviendo. No es que Dios tenga la responsabilidad, o no es que Dios esté obligado a que en cada temporada que estamos viviendo Él esté obligado a hablar o a comunicar lo que está haciendo. Y quiero aclararlo un poquito más con el paso de esta plática, pero antes de continuar quiero que nos tomemos un momento y podamos orar juntos para que nuestro espíritu sea receptivo, sea receptible, sensible a lo que Dios quiere tratar contigo, a lo que Dios quiera tratar conmigo. Ahí donde estás, por favor, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, Dios Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Espíritu Santo, como el maestro que tú eres hoy, queremos venir delante de ti. Queremos sentarnos a los pies del único maestro que puede sopesar lo que hay en nuestro corazón, del único maestro que puede medir nuestro espíritu y ver qué es lo que necesitamos para seguir adelante, qué es lo que necesitamos para parecernos un poco más a ti, para poder imitar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de ver, tu forma de sobrellevar esta vida, de los planes que tú tienes para nosotros como tus hijos, como tu iglesia, de los planes que tú tienes para nosotros como familia, como individuos, Señor, que tú has alcanzado para cumplir una meta, un propósito. Te damos gracias porque tu palabra dice que si nosotros venimos delante de ti con la intención de encontrarte, tú vas a salir al encuentro. Tú vas a salir a encontrarte con nosotros y a enseñarnos y a recordarnos las cosas que tú has ya hablado a través de tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú estás en este lugar, porque tú estás en cualquier lugar que esté sintonizándonos y que esté compartiendo este tiempo con nosotros con la intención de conocerte más, de aprender de ti, de escuchar lo que tú tienes para decir. Yo te doy gracias por el honor, por el privilegio, Señor, de transmitir, de compartir la palabra que tú has ministrado a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Si tú tienes tu Biblia cerca, por favor, si puedes encontrar el Salmo 23. Si no tienes tu Biblia cerca y tienes tu teléfono, tu computadora, tu iPad, puedes prenderla también. Puedes prender tu Biblia. Y este salmo yo creo es un salmo que a lo mejor nos los enseñan desde Metro Kids, desde muy pequeños, y a lo mejor es un salmo con el que aprendemos historias de la Biblia, con el que aprendemos el comportamiento de cómo Dios trata con nosotros, y a lo mejor es una forma muy sencilla de entender los tratos de Dios para con nosotros. Y parece que fuera un salmo muy común o un pasaje muy común en la Biblia, pero curiosamente algo tan digamos, tan fácil de recordar o tan fácil de memorizar, o algo que se nos ha hecho tan común en nuestra vida, es algo que ha ministrado en este tiempo mi vida.
Y dice el Salmo 23 de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabes algo? En mi lucha o en mi proceso de tratar de entender esta temporada, de sentirme como obligado a entender esta temporada, sí me di cuenta que Dios no tenía la necesidad, ni tenía, ¿cómo se puede decir? A lo mejor el compromiso o la responsabilidad. No estaba obligado a decirme a mí: Moisés, esto está pasando por esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque, ¿sabes algo? Dios ya reveló su propósito en su palabra. Y no es que Dios tenga esa obligación, porque Él ya lo hizo por anticipado. Es decir, es mi responsabilidad encontrar el propósito detrás de cada situación que estamos viviendo. Y este salmo fue tan atinado para mi vida en este tiempo, porque leyendo un libro que en lo personal me ha ayudado a entender mejor la palabra de Dios, me ha ayudado a entender, a interpretar mejor los versículos, los pasajes de la Biblia que tenemos acá en nuestro continente, en nuestro país. Y este libro se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Hay un capítulo que habla específicamente del trato que se les da a las ovejas y de las formas en la que los pastores en ese tiempo atendían a las ovejas. Y este capítulo, el capítulo 18, habla de cómo ellos proveían agua para ese ganado. Y quiero leer esta parte que dice: al seleccionar los pastores los pastos para su ganado, es una necesidad absoluta que se provea agua, que ésta sea accesible. Y nota esto: a menudo los pastores llevan a sus rebaños a descansar acerca de un arroyo de aguas corrientes, pero las ovejas se asustan al tomar el agua, que se mueve a prisa o porque está agitada. De ahí que los pastores busquen charcos de agua, entre comillas, o se provean de un lugar quieto donde ellas puedan calmar su sed. Qué apropiadas son las palabras que se refieren al divino pastor: junto a aguas de reposo me pastoreará. El Salmo 23 que acabamos de leer. Y quiero tratar de desmenuzar un poco esta idea, porque en lo personal yo tenía la concepción, o yo pensaría, que esas aguas de reposo donde este pastor nos pastoreará, son aguas de abundancia, son aguas donde a lo mejor el paisaje no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, si podemos como tratar de transmitir esta idea, donde las aguas de reposo parecieran un lugar tranquilo, donde no hay necesidad de preocuparse, donde no hay necesidad de estar al pendiente de qué va a ser mañana, donde las aguas de reposo no son otra cosa más que estar tranquilo, más que estar disfrutando ese tiempo, disfrutar de la cobertura de ese pastor, del resguardo de ese pastor, donde no hay por qué preocuparnos por el mañana. Y curiosamente, las aguas de reposo en las que hace referencia a este pasaje no tienen nada que ver con esas aguas de corrientes tempestuosas, o esas aguas donde la corriente va tan aprisa. Y dice este libro, que trata de explicar ese tiempo, en el tiempo donde Jesús caminó por esa tierra, dice, de ahí que los pastores busquen charcos de agua. Es decir, parece que el sitio más ad hoc, el sitio más apropiado para una oveja y que esté tranquila, es un charquito de agua. No es el turbulento río, no es esas turbulentas aguas que van corriendo en tanta abundancia. No, es un charquito de agua.
Es un pequeño estanque donde ellas pueden estar tranquilas, donde pueden saciar su sed sin estar preocupadas por lo que está pasando a su alrededor. Donde lo único que pueden hacer es, o lo único que necesitan hacer, o lo único que les interesa hacer o que se enfocan en hacer es en saciar su sed. Y quiero desmenuzar más o menos esta idea con lo que vamos a hablar y quiero empezar con esto. Dios es atemporal. Dios es atemporal, es decir, el tiempo a Dios no le afecta. El tiempo no es algo que lo limite, no es algo que lo ate. Dios vive fuera del tiempo, si podemos decirlo de esta manera. Dios vive fuera del tiempo, no puede ser afectado por él. Dios puede estar ayer, puede estar hoy y puede estar en el mañana. Eso es lo que lo hace diferente a nosotros, que Él puede estar en todos los tiempos. Y Dios no se ve limitado por el tiempo. Dios es atemporal. Y yo me pregunto esto: si Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿por qué no nos hizo atemporales? Si somos a imagen y a semejanza de Dios, ¿por qué entonces no somos atemporales? Porque yo vivo dentro del tiempo. A mí el tiempo sí me afecta. Yo solo puedo vivir el hoy. Por más que me preocupe por el mañana, solo puedo vivir el hoy. Por más que me afecte el ayer, solo puedo vivir hoy. No puedo salirme del tiempo y estar en el mañana. Es decir, yo no soy atemporal, soy temporal. Y quiero establecer esta idea. Si yo le preguntara a usted, si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera retroceder unos meses, si pudiera retroceder 2 meses antes de marzo del año pasado, cuando todo esto empezó aquí en México, si pudiera retroceder esos meses, ¿qué haría diferente? O sea, yo me hice esta pregunta: ¿qué haría diferente? Y mi mente, mi corazón empezó a formular respuestas como: abrazaría más. Si yo pudiera retroceder unos meses, abrazaría más. A lo mejor besaría más a mis seres queridos, besaría más a mis familiares. A lo mejor, si pudiera retroceder unos meses, atesoraría momentos que en su momento, valga la redundancia, en su momento solo dejé pasar. A lo mejor hoy le daría más importancia a esos momentos. Sentiría más a las personas que ya no están. Trataría de sentirlos más cerca. A lo mejor estaría más dispuesto a decir te amo. A lo mejor estaría más dispuesto a pedir perdón y a perdonar. A lo mejor utilizaría ese tiempo para ver a alguien especial a los ojos, para abrazarlo una vez más, para decir adiós una vez más, o para decir hola una vez más. Y sabe, me di cuenta que si pudiera regresar el tiempo, todo lo que haría no tiene nada que ver con el poder adquisitivo o con el poder material, con lo material. Porque desde el más pobre hasta el más rico, no hay quien pueda comprar un solo minuto en esta vida. No hay quien pueda comprar un solo minuto más en esta vida. Y el asunto es, voy a sugerir esta idea. Yo creo que Dios nos hizo temporales porque quería enseñarnos que para nosotros el tiempo es lo más importante que tenemos. Porque lo que realmente importa no se puede pagar. Y si yo pudiera retroceder el tiempo, lo que más atesoraría sería justamente el tiempo. Quizá habrá alguien que opine diferente, pero mi corazón, mi mente, lo primero que pensó fue cosas que el dinero no puede pagar,
cosas que solo el tiempo puede permitir, cosas que solo el tiempo nos puede permitir atesorar. Y quiero sugerir esta idea que Dios nos hizo temporales porque realmente lo más importante que tenemos es el tiempo. Y entendiendo esta idea fue que pude elaborar un poquito más este pensamiento de por qué Dios tal vez permitió este tipo de situaciones, por qué Dios permite en diferentes temporadas de nuestra vida vivir diferentes situaciones que nos retan, que nos ven enfrentados, que nos ven a lo mejor que se vuelven algo duro, difícil, pero que al mismo tiempo nos pulen, nos vuelven mejor, que al mismo tiempo nos ven motivados a crecer, nos ven motivados o nos infunden esa motivación para poder ser mejores como dice nuestro pastor, ser mejor de como nos encontró. Situaciones difíciles, lo único que tienen permitido, dice nuestro pastor, es dejarnos mejor de como nos encontraron. Y entretejiendo esta idea, elaborando esta idea, me di cuenta de algo. A lo mejor para mí y para ti, vivir al día, espiritualmente hablando, puede sonar como ser mediocres o ser conformistas tal vez. Pero yo creo que Dios tiene otra perspectiva de esta parte y esa es la idea que quiero transmitir con este salmo, que no necesitábamos a lo mejor esas aguas de corrientes tan rápidas, esas aguas de abundancia y que a lo mejor esta era la temporada en que solo necesitábamos ese charquito de agua, ese pequeño estanque donde lo único que nos pudiéramos enfocar o preocupar era por saciar nuestra sed. Y creo que los seres humanos al ser temporales cometemos el error de someternos a ese tiempo. Es decir, de pronto el mundo va tan deprisa, de pronto corremos tan rápido para alcanzar un sueño, para alcanzar una meta, ponemos nuestra mirada en el cumplimiento de un plan. A lo mejor ponemos nuestra mirada en el cumplimiento de un objetivo, en alcanzar un objetivo, en desarrollar un negocio, en desarrollar un proyecto. Usted póngale el nombre que quiera. Y enfocamos nuestra mirada en eso. Y yo creo que de pronto nos confundimos un poco con esta parte de vivir al día espiritualmente en un lugar donde lo único que nos preocupa es saciar nuestra sed. Y yo creo que para Dios esta parte no significa escasez. Esta parte de llevarnos a un lugar apartado, a un charco de agua, a un estanque de agua donde lo único que nos pueda preocupar es saciar nuestra sed, no significa que sea escasez, significa que Dios nos está pasando por una temporada donde podamos saciar esa sed sin preocuparnos por la turbulencia de allá afuera. Porque sabes, de pronto el mundo va tan rápido que lo que más valioso es para nosotros lo ignoramos. Y quiero a lo mejor como darle una estabilidad a este tema o darle una dirección a este tema con esta idea. Yo creo que cometemos el error como cristianos de confundir la plenitud con el éxito. Y creo que esta es la idea medular de esta plática que quiero tener. Creo que cometemos el error de confundir plenitud con éxito. Porque creo que estaba pensando esto. Muchos de ustedes a lo mejor han escuchado una canción que se llama Tus cuerdas de amor. Esta canción la cantaba Julio Melgar. Hoy la puedes escuchar en cualquier plataforma, si la tienes en tu radio, si la tienes en un CD, en YouTube, en Facebook, en donde puedas escuchar música. Tú la puedes buscar y la puedes escuchar. Y digo la cantaba porque él falleció de cáncer. Y me daba cuenta de esto.
hay un Julio Melgar. Hoy mientras veníamos a la iglesia escuchábamos esa canción en el carro y al final de esta canción él dice, cuando yo escribí esta canción no tenía cáncer, pero no sabía que esta canción la estaba escribiendo para esa temporada. Y dice algo que también es medular para entender lo que quiero transmitirte. Y él dice, son esos detalles que Dios tiene para con nosotros, que nos habla hoy lo que vamos a necesitar a lo mejor en unos meses o en un año o en 2 años, que nos habla hoy y empieza a trabajar nuestro corazón desde hoy para lo que va a hacer con nosotros mañana. Y creo que esa es la plenitud. Ahorita podemos a lo mejor abundar un poquito más en tratar de definirlo, pero creo que esa es la plenitud. Un Julio Melgar escribiendo esta canción que a mi parecer, en mi opinión, es una de las canciones más hermosas que he tenido la oportunidad de escuchar dentro de la música del ámbito cristiano, de la música que nosotros conocemos como cristiana. Tus cuerdas de amor es una de las canciones que a mí más me impacta, tal vez por la historia detrás, por el trasfondo, tal vez por la letra, pero es una de las canciones que a mí me parece una de las más hermosas que yo puedo escuchar, y es esa plenitud que él está interpretando esta letra después en un tiempo donde su cuerpo denota el cáncer, donde su cuerpo denota la agresividad de la enfermedad. Sin embargo, él reconoce esa plenitud, dice, es ese detalle que el Señor tuvo conmigo hace tiempo. Y creo que confundimos esta parte de plenitud con éxito, porque mientras hay un Julio Melgar que está escribiendo esta canción y la está interpretando y la está llevando a su temporada más difícil, hay hombres en el ámbito a lo mejor de la empresa, en el ámbito a lo mejor de la política, en el ámbito que a lo mejor no tienen ni noción alguna de que Dios tiene planes y propósitos para ellos. Hay hombres exitosísimos en el mundo pensando en quitarse la vida. Y hay un hombre que está peleando sus últimos días en esta tierra y lo está haciendo en plenitud, transmitiendo en una canción lo que Dios está haciendo con él. A esa plenitud me refiero, que hagamos lo que hagamos, que sepamos en nuestro corazón, que sepamos en nuestro espíritu que no hay nada mejor que pudiéramos estar haciendo. A esa plenitud me refiero. Y con esto no quiero decir que a lo mejor la intención de emprender un negocio sea errónea, que a lo mejor la intención de crecer o de lograr algo sea incorrecta. No. Si estuviera diciendo eso, estaría contradiciendo la visión de nuestro pastor del año pasado de emprender. Por lo tanto, no estoy hablando acerca de eso. Estoy tratando de transmitir una idea y espero que la entiendas de esta manera. El éxito es alcanzar un propósito. Y hay toda una serie de mensajes de nuestro pastor donde él habla del éxito. Y si yo te pudiera resumir, esa serie de mensajes de nuestro pastor, a lo mejor pudiera darte esto: se puede medir con lo que has alcanzado o con lo que no has alcanzado, el éxito. Y más importante, es predecible. Es predecible. Es predecible si hay dedicación, si hay esfuerzo, si hay constancia, si hay determinación. Lo ves en los deportistas, lo ves en los empresarios, lo ves en gente que ha emprendido una vez y no le ha funcionado, y ha emprendido otra vez y no le ha funcionado, pero su resiliencia, su ímpetu, su hambre por alcanzar ese sueño, esa meta, lo lleva a cumplirlo. El éxito es predecible. Es predecible. Tal vez si te vas unos videos antes en las historias de videos que tiene la iglesia metropolitana, a lo mejor encuentras esta parte de donde nuestro pastor hablaba del éxito. Y quiero diferenciarlo en esto. El éxito puede ser predecible o puede ser medible, pero yo creo y entiendo que la plenitud tiene que ver con ser alcanzado por Dios. El Salmo 23 del 4 al 6 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí a mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué lo volvemos a leer y por qué esta parte? Porque quiero denotar algo. Quiero denotar algo en este pasaje. Hay un punto donde en este proceso que podemos enfrentar, en estas luchas, en estas situaciones difíciles que podemos enfrentar, hay un punto en que lo único que se interpone entre pasar de una oveja a un hijo es el proceso, es enfrentar el proceso. Lo único que me saca de, digamos, de ese redil y me sienta en la misma mesa de Dios, me saca de ese rebaño donde solo Él es mi pastor y me pasa a una mesa donde Él es mi padre y estoy comiendo con Él o estoy cenando con Él. Es un proceso, perdón. Es un proceso, es enfrentar ese proceso. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas. Hay un punto en el proceso en el que paso de ser una oveja en el redil a ser un hijo. Y esa es la importancia de este proceso. Ahora, ¿es Dios mal padre por pasarme por situaciones difíciles? A lo mejor yo como hijo pudiera decir, pues es que sí, mi papá pudo haberme ahorrado esa experiencia difícil. A lo mejor mi papá o mi mamá pudo haber hecho algo más para que mi vida no hubiera sido así, para que mi infancia no hubiera sido así, para que mi situación no fuera de esa manera. Pero te digo algo, hay gentes que tú y yo conocemos a cristianos, a personas que están dentro de este ámbito de iglesia, de esta vida que nosotros conocemos como cristiana, que ha enfrentado situaciones tan difíciles y tú los ves y te asombras de la capacidad que tienen para estar hoy aquí. Y no solo de la capacidad para estar hoy aquí, sino de cómo están hoy aquí. Y a lo mejor no me voy a ir muy lejos, pero muchos de nosotros conocemos a Ernesto, que ahorita está acá atrás en un cuartito, pero yo estoy tan asombrado de ver, yo le decía a él, de ver en lo que te has convertido. Y cuando Anaí estaba con nosotros todavía, pude decirle esto, decirle, me intimida en lo que te has convertido. Me intimida en lo que te has convertido porque es una personalidad tan llena de Dios que impone. Y es que es este proceso el que me pasa simplemente de estar bajo el cobijo de Dios a estar sentado en una mesa junto con Él, a estar sentado en una mesa donde ya no soy oveja, ahora soy hijo. Y a lo mejor como hijo pudiéramos contestar a esta pregunta, sí, Dios es un mal padre porque qué necesidad de pasarnos por ese proceso. Y hay dos proverbios que quiero leer nada más rápido. Proverbios 3 del 11 al 12 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. El que detiene el castigo, dice Proverbios 3:24, a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y lo que me lleva a esto es, si Dios tiene un propósito, y decía al principio, Dios no está obligado a revelar su propósito en cada situación porque el propósito siempre se mantiene fiel. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a permanecer fiel a su promesa hasta el último día que nosotros estemos en esta tierra.
y permanecerá fiel después de ese día, porque después de ese día lo único que habrá es el cumplimiento de esa promesa. Y en medio de todo este cuestionamiento y de tratar de elaborar toda esta idea en mis pensamientos, en mi mente, y como traer esa parte donde mi corazón esté en paz y entienda un poco mejor el corazón de Dios en medio de todo este, me di cuenta que el propósito de Dios siempre va a ser el mismo. El propósito de Dios siempre ha sido alcanzarnos a todos. Esa fue la intención desde la primera hasta la última hoja de la Biblia. Fue la intención desde Adán, pasando por Jesús, hasta el tiempo que estamos viviendo hoy a la iglesia y en el tiempo en que Él vuelva por nosotros. Alcanzarnos a todos, volvernos a su propósito original, a nuestro propósito original. Volvernos a ese propósito original donde el potencial de cada uno se eleva a su máxima expresión. Donde en el campo en que yo esté, mi potencial va a ser el máximo potencial que yo puedo alcanzar. Si me dedico a las artes, que sea el mejor artista. Si me dedico a la arquitectura, que sea el mejor arquitecto. Si me dedico a emprender, a la empresa, que sea el mejor empresario. El propósito de Dios es primero alcanzarnos, porque la única manera de elevar ese potencial, de llevarnos a nuestro máximo potencial, de cumplir ese propósito en nosotros es a través de Él. Y es tan claro como que la Biblia lo dice de esta manera: alejados de mí, nada podéis hacer. Es decir, cerca de mí el éxito está garantizado. Por eso me refiero a la plenitud con esta parte. Ser alcanzado por Dios para mí es estar pleno. Para mí es garantía de plenitud. Por eso es el anhelo tan grande de Dios de ser conocidos por todos. No porque Él necesite que lo conozcamos. Dios ya tiene en el cielo quien esté alabándolo y reconociéndolo y exaltándolo 24 horas al día, si existe el tiempo de esa manera allá. Dios ya tiene quien esté fungiendo esa labor. No nos necesita a nosotros para que lo reconozcamos, para que lo alabemos, para que lo exaltemos. Nosotros necesitamos reconocerlo, exaltarlo, glorificarlo, honrarlo para nosotros alcanzar. Ese es el camino a alcanzar nuestra mejor versión en esta tierra. Conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Esa plenitud solo va a venir siendo alcanzados por Dios. Y es esto, que la única manera de alcanzar plenitud es ser encontrados por Dios. Es encontrarnos con ese propósito de Dios. Y curiosamente el propósito de Dios somos tú y yo. Curiosamente el propósito de Dios somos tú y yo. Por lo tanto, es una ecuación donde nosotros nunca perdemos. Porque encontramos a Dios, encontramos nuestro propósito y Él cumple su propósito porque nos ha alcanzado. Él cumple su propósito en ti y en mí porque nos ha alcanzado, porque su propósito somos tú y yo. En ese encuentro nos va a posicionar en nuestra mejor versión y entonces seremos exitosos cada día. Cada día seremos exitosos y cada día cumpliremos un propósito. Y no es que quiera ser positivo o entrar como en esta, a lo mejor, doctrina de querer animarte nada más. Lee conmigo el Salmo 139, el verso 13 al 17. Dice: tú creaste mis entrañas, es el rey David. Tú creaste mis entrañas, dice, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Y nota esto: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro
Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Yo quiero a lo mejor sugerirte una idea de esta manera. A lo mejor tú lo podrás aceptar o podrás decir, bueno, tal vez sí, tal vez no. Y es esto. Yo creo que la Biblia es muy intencional en lo que habla. Y tenemos el lenguaje original y tenemos concordancia Strong y tenemos, incluso hay programas en la computadora que tú puedes descargar y utilizar para encontrar las raíces del griego original, del hebreo original y puedes encontrar este tipo de textos. Si es en el Antiguo Testamento en hebreo, si es en el Nuevo Testamento en griego, puedes encontrar como la raíz de las palabras que la Biblia emplea ahí. Y yo pensaba y decía, todo estaba ya escrito en tu libro, y decía, bueno, pues es que todo está escrito en la Biblia y no hay nada que se pueda salvar de estar ahí. Y la idea que quiero transmitir es esta. Si la Biblia hubiera querido transmitir la idea de que todo estaba escrito ya en la Biblia, creo que tal cual lo hubiera dicho. A lo mejor hubiera dicho, todo estaba escrito ya en tu palabra o en la palabra de Dios, todo estaba escrito en este libro, en la Biblia. Pero el rey David dice, todo estaba escrito en tu libro. Y a mí me gusta pensar esta idea, a lo mejor muy romántica de Dios, y decir, ¿qué tal si Dios literalmente tiene escrito un libro acerca de mí? ¿Qué tal si literalmente Dios se tomó el tiempo, ese Dios atemporal, se tomó el tiempo de sentarse a escribir un libro acerca de mí? Puede ser. Todo estaba ya escrito en tu libro. Y lo que más me vuela a la cabeza, lo que más entusiasma mi corazón es, todos mis días, dice el rey David, se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Sabes? Yo creo que Dios nos ama tanto. Yo creo que Dios se siente tan atraído por nosotros. Yo creo que Dios se desvive tanto en amor por nosotros que se tomó el tiempo como cuando uno está enamorado, cuando uno está cortejando a la novia, cuando uno está tratando de cortejar a la esposa, de hacerla sentir especial y va dejando detallitos de manera que esto lo lleve a una sorpresa. A lo mejor lo hacemos en el día de cumpleaños, en el día cuando cumplimos aniversario o mes, no sé, como si Dios tuviera este lado romántico y dijera, ¿sabes qué? Voy a dejar un propósito escondido en este día para que día con día vaya alcanzando ese propósito, para que día con día vaya siendo exitoso y vaya encontrando ese propósito. Por eso pienso que cuando nosotros encontramos primero la plenitud, cuando nos dejamos alcanzar por Dios, nuestra plenitud nuestro éxito está garantizado, porque buscar a Dios cada día y encontrar ese propósito diario, al final de cuentas, sea un llamado, sea un plan de vida, sea un propósito eterno, sea este tipo de conceptos que nosotros manejamos como iglesia, de es que Dios te ha asignado un propósito. Decía Nacho Félix el miércoles pasado, tienes una asignación. Bueno, esta asignación que tienes, que Dios la haya dejado como le dejaron a Doris, buscando a Doris, esas perlitas, esas conchitas para que fuera encontrando su camino. De esa manera, con ese ejemplo tan infantil, a lo mejor es la idea que trato de compartir, que Dios ha ido día con día dejando un detallito que al final nos lleva al cumplimiento de esta asignación, de este propósito, de este plan de vida que tenemos, de la máxima expresión y cumplimiento de este potencial, que cuando tú y yo lleguemos a nuestros últimos días podamos voltear atrás y decir, wow, hubo días que marcaron mi vida, hubo pequeños propósitos que alcancé a cumplir, que logré entender, que logré vivir, que logré
llenar y me han traído hasta aquí y estoy satisfecho. Como decía Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he ganado la carrera. Y que podamos llegar a nuestros últimos días de esa manera. Y quiero empezar a cerrar con esto. Es tiempo de pasar de ovejas a hijo, pero es ese proceso el que cambia mi mentalidad. Tiempos difíciles traen decisiones difíciles. Y estaba pensando esto: Dios no nos hizo atemporales, lo establecíamos al principio. Pero yo me he dado cuenta de algo. En mis temporadas difíciles he tomado decisiones difíciles. ¿Sabes? Cuando yo decidí casarme, no tenía un trabajo, era estudiante, estaba estudiando en Vanguardia. Mis papás pagaban mi colegiatura, mis papás veían por mis gastos. Sí trabajaba antes de irme, pero siendo honesto, no tenía ni un fondo de ahorro ni un sustento que me dijera, hey, tengo el suficiente dinero para casarme. Y yo tomé la decisión de casarme. Recuerdo muy bien el día, recuerdo muy bien a las personas que se los platiqué y recuerdo el momento exacto donde estaba cuando esa decisión cruzó por mi mente, bajó hasta mi corazón y literalmente lo único que salió de mi boca es, me voy a casar. Y digo esto porque no era el mejor momento para decidirlo. Si me ponía a pensarlo, tal vez no era el mejor momento para decidirlo. Cualquiera me hubiera dicho, oye, pero ¿cómo si solo eres estudiante, no tienes un trabajo, no tienes una estabilidad, no tienes esto, no tienes lo otro, te hace falta madurez, te hace falta vivir esto, a lo mejor te estás desesperando, no sé, cualquier argumento, cualquier comentario hubiera sido válido en ese tiempo. Y digo esto porque me he dado cuenta que en esos tiempos donde no parece el mejor momento para tomar este tipo de decisiones, en los tiempos difíciles se toman decisiones difíciles. Y decía al principio, no somos atemporales, pero me he dado cuenta de esto. En las temporadas difíciles nos volvemos atemporales. Y me explico de esta manera. Cuando tú tomas una decisión en un tiempo difícil, esa decisión trasciende esa temporada. Y decía al principio, Dios está hoy, pero también está en el futuro. Y por lo menos en esta parte lo analizaba de esta manera. Estoy decidiendo hoy, pero esa decisión está viajando hasta mi futuro. Una parte de mí, a lo mejor en mi espíritu, en mi corazón, en esa decisión, está yendo al futuro a declarar algo, a empezar a abrir puertas que no se habían abierto y empezamos a vivir cosas que no estábamos viviendo. Nos volvemos atemporales en una decisión. Y esto se me hace interesante porque me he dado cuenta que cuando tomamos decisiones difíciles en tiempos difíciles, al menos en lo personal, es cuando más débil me he sentido. Y es este punto en el proceso donde mi mentalidad se ve confrontada, donde casi se ve obligada a transformarse. Casi a mudar por completo, y entonces comienzo a pensar como antes no pensaba. Y a lo mejor con este ejemplo de la boda, si te soy honesto, a lo mejor antes de decidirlo de esta manera no veía mis gastos como antes los veía, no pensaba de esa manera, a lo mejor no decidía de esa manera. Y es esto, que ese proceso nos obliga a mudar nuestra mente y comenzamos a pensar como no pensábamos, a sentir como no sentíamos, a ver como no veíamos y a decidir como no decidíamos, perdón. Y este punto en el proceso se llama debilidad. Al menos yo lo entiendo así, se llama debilidad. Pero me encanta, decía ahorita, lo que decía Julio Melgar, esos pequeños detalles que Dios tiene, que Dios promete que en mi debilidad Él se hará presente. Que Dios promete que en mi debilidad Él se hará presente. Él estará ahí para mostrar su fortaleza. Y pareciera que en ese momento Dios está más presente que nunca, pero eso es en parte por la naturaleza del ser humano, que uno a lo mejor no siente tanto a Dios, entre comillas, hasta el momento en que la única opción que tiene es sentirlo sí o sí, es saberlo cerca sí o sí, es necesitarlo sí o sí. Y me encanta esto de Dios.
aún Dios en esa debilidad y en mi necesidad, y aún que esa es a veces la única manera en que el ser humano le abre la puerta, le da el espacio a Dios, aún de eso Dios produce algo. Aún de eso Dios produce algo. Y este punto es necesario para que mañana podamos declarar, como lo hacía el apóstol Pablo, más nosotros, decía él, tenemos la mente de Cristo. Una mente de Cristo que no se ve derrotada en ese proceso. Una mente de Cristo que en esa temporada, en lugar de declarar derrota, puede declarar que esta leve tribulación momentánea va a producir en mí y en ti un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Ves? Esa mentalidad que está viviendo una situación difícil ahorita, pero que esa mente ya está en el futuro. Y está diciendo, va a producir en mí un cada vez más excelente, cada vez, conforme el proceso pase, cada vez más excelente peso de gloria. Peso de gloria, algo que tú y yo no podemos medir. No hay básculas para medir cuánto pesa la gloria. 1 onza de gloria, 1 kilo de gloria. Y el apóstol decía, este proceso cada vez produce más peso de gloria. Pensaba esto, ¿cuántos jóvenes no habemos? En mi generación, los que van un poco adelante, los que van un poco atrás, ¿cuántos jóvenes habemos con tantas habilidades, con tantas aptitudes, con tantas capacidades distintivas, con tantos talentos, pero no tenemos ni un ápice de ánimo de nutrir nuestro carácter? Tenemos miedo a vivir situaciones difíciles, tenemos miedo a enfrentar decisiones difíciles. Yo platicaba una vez con unos amigos y decía, qué curioso, hoy yo tengo 25 años y me he topado con gente que a mis 25 años, a sus 25 años e incluso un poco más, tienen miedo a decidir con quién se van a casar o si se van a casar. Tienen miedo, les aterra esa decisión. Sin embargo, son jóvenes que tienen novia. Es decir, mientras no haya compromiso, ellos están bien. Mientras no haya compromiso, estamos bien. ¿Y cuántos jóvenes no habemos con una capacidad enorme? ¿Cuántos jóvenes tocando el tema del matrimonio? ¿Cuántos jóvenes no alcanzarán ese potencial que tienen en el matrimonio? ¿Cuántas mujeres, cuántas jovencitas no alcanzarán ese potencial que tienen con un marido que esté detrás de ellas empujándolo, con un esposo que esté detrás de ellas sembrándole esa confianza, esa certidumbre, esa plataforma donde ellas se sientan capaces y respaldadas y cubiertas por ese privilegio, ese honor que Dios nos da de ser esta parte a lo mejor de responsabilidad espiritual sobre su vida y tener parte de responsabilidad en que ellas cumplan su propósito, su llamado, lo que Dios ha puesto en su vida? ¿Cuántas mujeres no han desperdiciado esa capacidad? ¿Cuántas mujeres no han desperdiciado? ¿Cuántos jóvenes no han desperdiciado ese potencial solo por tener miedo a una decisión de este tipo? Y es triste. Y es triste. ¿Cuántos jóvenes no han decidido adoptar lo que otros piensan, lo que otros establecen como parámetro a seguir, un régimen de pensamiento, una doctrina de pensamiento? ¿Cuántos jóvenes no han abrazado a tantos influencers que ahora tenemos en día y han dicho, yo quiero pensar como él? Se escucha padre, porque tenemos cauterizada la conciencia, la capacidad de desarrollar nuestros propios pensamientos basados en la palabra y decir, esta es la verdad y esta es mi bandera de verdad y yo no tengo por qué recibir lo que tú me estás dando si yo creo que esto es la verdad. ¿Cuántos papás no están preocupados por la información que llega a sus hijos porque no los ven capaz o no los creen capaz de desmenuzar esa información y seleccionar y quedarse con lo que realmente les nutre y desechar lo que no, filtrar por medio del Espíritu Santo lo que necesitan para su vida y lo que no necesitan? Y
Todo porque tenemos miedo de desarrollar nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestras habilidades, nuestro carácter, de nutrirnos de lo que realmente es importante. Y es esto. Sí, Dios nos da dones, Dios nos da talentos, pero Dios, siendo nuestro pastor, siempre va a estar ahí. Siempre voy a tener la seguridad de que Él va a estar ahí. Dios siempre va a protegerme, va a proveerme de alimento. Dios va a hacer la función de pastor, pero es el proceso la que me convierte en hijo. Y en esa situación difícil lo que tengo que tener claro es, en otras palabras, lo que te decía hace unos momentos, que nuestro pastor dice: la situación difícil, el único permiso que tiene en nuestra vida es dejarnos mejor de cómo nos encontró. Y yo te lo quiero plantear de esta forma: Dios no va a cambiar en medio de la situación difícil, pero tú y yo vamos a cambiar. Dios va a permanecer fiel, Dios va a permanecer inmutable en medio de la situación difícil, pero tú y yo vamos a ser llevados a un carácter mucho mejor, a una mentalidad diferente. Vamos a ser llevados a una forma de actuar diferente, de pensar diferente, de hablar diferente. Y quiero terminar con esto. Primera de Reyes 19, del 9 al 13. Hablando del profeta Elías, dice: más tarde la palabra del Señor vino a él. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. El viento siguió. Un terremoto vino después, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras del terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después de este fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se encubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le dijo: ¿qué haces allí, Elías? Nota esto. Dios ya estaba hablando con Elías antes de que sucediera esta escena del viento, del terremoto. Dios ya estaba hablando con él y le dio una instrucción. Y esa instrucción cambió el panorama de Elías. Él estaba escondido en una cueva, él estaba escondido porque tenía miedo, tenía temor. Y Dios le dice: ve a la parte más alta, donde te sientas quizás más expuesto. Y ahí te voy a hablar. En tu debilidad, ahí te voy a hablar. Y a lo mejor tú y yo necesitábamos este tiempo, este pequeño estanque, esta calma, esta tranquilidad para escuchar ese susurro, para escuchar este suave murmullo de parte de Dios. Porque ya habíamos escuchado o ya habíamos visto a Dios actuar a lo mejor de esta manera, como un viento tan violento que parte las rocas, como un terremoto, como un fuego, pero no lo habíamos escuchado en ese suave murmullo. Y es interesante que si tú sigues leyendo un poquito más, Primera de Reyes, el 14, 15, y sigues, te das cuenta que después Dios le da una orden a Elías y en resumen es, Dios le dice: ve, vuelve, y parafraseando es: pon orden, pon orden. Después de que él escuchó ese susurro, Dios le dice: ve y pon orden, unge a este rey y pon a este aquí, y Elías, haz aquello para lo que te ha alcanzado, ve, vuelve y pon orden. Y a lo mejor lo único que me está separando de poder salir de este redil, de este rebaño, a lo mejor simplemente es que necesito escuchar este susurro. Y a lo mejor tú y yo hemos tomado este tiempo como algo
tan catastrófico, tan malo, y claramente para las personas que hemos perdido a algún familiar que ha fallecido a causa de esta pandemia, pues claramente sería una falta de respeto decir que no ha sido de pérdida. Claro lo es, pero espero que entiendan la idea detrás de lo que estoy diciendo. Es que a lo mejor el viento recio, la velocidad de la vida, que a lo mejor estos terremotos donde todo urge, donde todo es importante, donde todo es para hoy, a lo mejor esto no me permitía escuchar a Dios, porque Dios a lo mejor de pronto estaba hablando tan bajito intencionalmente. A lo mejor entre muchas otras cosas, claro es. A lo mejor por eso Dios nos apartó, para encontrarnos con nuestra debilidad, para vernos tan vulnerables en esta temporada y para vernos como realmente somos, donde empresas sucumbieron, donde el gobierno fue rebasado, donde nuestras fuerzas, nuestros recursos a lo mejor no fueron suficientes. A lo mejor lo que Dios quería mostrarnos es que Él conoce nuestras debilidades y las conoce tan bien, porque son un área de oportunidad para Él que no puede dejar pasar, porque es la oportunidad de mostrar su fortaleza a través de mí. Y nota esto, es esa oportunidad de mostrar su fortaleza a través de mí, para mí y para ti, mañana será un testimonio que contar. Y quiero cerrar con esto. El cambio de mentalidad en este proceso, creo yo, es que la plenitud de Dios me garantizará el éxito. No nos sacó a lo mejor Dios de la búsqueda del éxito para direccionarnos a la búsqueda de la plenitud. A lo mejor muchos de nosotros hubiéramos tenido éxito en lo que estábamos decidiendo hacer, en lo que estábamos a lo mejor ya haciendo antes de que esto sucediera. A lo mejor hubiéramos alcanzado el éxito como el mundo lo entiende. Pero a lo mejor Dios sabe, o Dios sabía, que no hubiéramos sido plenos, que no hubiéramos tenido plenitud en ese éxito. A lo mejor tú y yo lo podemos ver un tiempo de escasez, pero a lo mejor Dios lo está viendo como un tiempo donde nos está protegiendo, donde lo único que Él quiere que hagamos es atender este pequeño oasis, este pequeño charquito de agua, que a lo mejor tú y yo podemos interpretar como escasez, pero Él lo está interpretando como nuestra seguridad, como este punto en el que nos vamos a enfrentar a un proceso en el que vamos a mudar de ser solamente una oveja en el rebaño de Dios y pasar a un lugar en su mesa. A lo mejor lo único que necesitamos escuchar tú y yo es un susurro. Y voy a terminar con un salmo donde el susurro dice algo así: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Sabes? Por la fe sabemos que todo va a estar bien. Por la fe sabemos que todo va a estar bien. Pero yo creo que si nos enfocamos más en alcanzar esta plenitud de la que Dios está interesado que seamos parte, va a ser más fácil encontrar este propósito en medio de una situación difícil, encontrar cada día un propósito. La fe sí nos va a permitir caminar en medio de esta tempestad, pero yo creo que es ese carácter que necesitamos nutrir o que vamos a ser transformados en medio de este proceso el que nos va a permitir encontrarle ese propósito. El Salmo 46 del 4 al 11 y con esto cierro. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, del santuario las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, porque ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo te pregunto, ¿está Dios en medio de nosotros?
La respuesta es sí. Y lo que Dios promete es, no serás conmovido. Tú y yo no seremos conmovidos. Mientras Él esté en medio de nosotros, tú y yo no seremos conmovidos, no seremos destruidos, no seremos abatidos, no seremos removidos. Dios permite vivir noches difíciles, pero Él promete que llegará la mañana y Él ayudará al clarear la mañana, no en la noche, porque necesitamos pasar ese proceso de noche, pero Él promete que está ahí al clarear la mañana. La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál va a ser mi testimonio y el tuyo al salir de esta situación? ¿Cuál va a ser el testimonio como iglesia? ¿Cuál va a ser el testimonio como hijos de Dios al salir de este túnel que hemos estado recorriendo? Y el salmista lo entendió de esta manera. Él es Dios. Porque dice, estaba pasando todo esto. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra y estaba todo esto tan impactante. Y Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En medio de tanta situación difícil, el salmista entendió y dijo, quédense quietos, yo soy Dios. Y a lo mejor tú y yo, el susurro que necesitamos entender, ese suave murmullo que necesitamos entender en nuestro corazón, en nuestro espíritu es, quédate quieto, entiende que yo soy Dios. Y espero que este mensaje haya servido para entender que el quédate quieto de parte de Dios no significa que tengamos la libertad para buscar la mediocridad, para que la flojera sea quien rija nuestra vida, no. Sino para entender que necesitamos a Dios para alcanzar esta plenitud, para que esa plenitud nos permita ser exitosos y conseguir éxito día con día, encontrar propósito día con día. Cada uno de nosotros entenderá cómo debemos reordenar nuestras prioridades, porque es lo que Dios le dice a Elías, vuelve y ordena, vuelve y pon orden. Jesús decía, el que oye entienda, el que escucha entienda, y tiene que ver con que el Espíritu Santo de Dios, a través de lo que estamos haciendo como iglesia, a través de lo que podemos lograr como iglesia hasta llegar contigo, y si es una grabación que estás escuchando o si lo estás viendo en vivo, que este Espíritu nos pueda conectar, porque al final esta es la forma en la que estamos haciendo iglesia. Hay múltiples formas de contenido que se están haciendo en el mundo, pero la iglesia es la única que tiene la capacidad de estar donde tú estás, porque es el Espíritu de Dios el que está ministrando en este lugar y que está llegando a través de este medio a tu corazón, a tu espíritu, y te está permitiendo entender. Y a través de su palabra, el que lee, el que oye entienda, a través de su palabra tú entenderás cuál es la parte que Dios quiere ministrar a tu vida a través de este mensaje. Si reordenar tus prioridades, si a lo mejor valorar más el tiempo, si tratar de permanecer quieto y conocer que Él es Dios. Tú y yo entenderemos qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros, y quiero cerrar y terminar con esto. El Salmo 23, el último verso, dice, el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando en tu vida hay orden, cuando en tu vida y en mi vida hay orden, los días ya no vuelan tan aprisa, los días ya no pasan tan rápido. Hoy la semana empieza el lunes, termina el domingo, pero pareciera que los demás días son de menor cantidad de horas. Pareciera que los demás días se borran de nuestra memoria. De repente estás un domingo descansando y al siguiente día es lunes, pero a mí en lo personal ya no me parece que la semana sea tan larga. Me parece que el tiempo va tan deprisa, como si los días se fueran acortando, y es esto que dice el rey David, en la casa de Jehová moraré.
Y en esa casa donde tú y yo podemos morar, los días no son como lo son en esta tierra. Los días son días mucho más productivos. No irás en busca de éxitos, los éxitos irán tras de ti. Porque plenitud garantiza el éxito, y es lo que dice el rey David: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Los días que serán más largos para producir. Solo hay que poner orden en nuestra vida. Si yo te preguntara, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Yo sé que Dios tiene múltiples formas de tratar conmigo y contigo, y si habemos a lo mejor 500 personas en un lugar como este, sintonizando una plática como esta, yo creo que Dios tiene 500 formas diferentes de hablar, porque a cada uno nos va a hablar conforme a nuestra necesidad. Él nos diseñó, Él sabe cómo operamos, cómo funcionamos, lo que necesitamos, y su Espíritu es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nosotros, y a medida que nosotros podamos abrirle el corazón, Él buscará la manera de tocar esas áreas de nuestra vida que a lo mejor no nos permiten sentirnos plenos, y Él ministrará lo que necesitemos cada uno de nosotros. Y el preguntarte con qué te quedas es intencionalmente para que a lo mejor lo bonito que se pueda sentir escuchar una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, no se quede solo ahí, en lo que produce en el oído, sino que vaya más allá, que pueda profundizar más allá, caer en buena tierra, como dice la palabra, y producir fruto. Que no sea como esa semilla que cae y se olvida y se desecha, porque la tierra no fue cultivada para eso. Que tú puedas preparar tu corazón, preparar una buena tierra para que el fruto, no solamente tú lo puedas ver cómo produce, sino que alguien más pueda venir y tomar de tu vida ese fruto. Que alguien más pueda encontrarte después de una situación difícil y que puedas dar ese testimonio: hey, Dios estuvo conmigo todo este tiempo. Sí, a lo mejor parecía que estaba viviendo una noche muy larga, pero te digo algo, al final cuando la mañana aclaró, como dice la palabra, me di cuenta que Dios estaba ahí. Y me di cuenta de que Dios hizo esto, Dios hizo aquello, yo tengo un testimonio que contar después de una situación de estas. Y que esa puede ser nuestra bandera después de una situación como esta, y en medio de una situación como esta, que podamos declarar lo que viene para nosotros, que podamos expresar lo que la palabra ha establecido para nosotros. Dice: está Dios contigo, no serás conmovido. No serás conmovido. Que podamos hablarle a ese futuro, y que podamos volvernos un poquito atemporales en ese sentido. Que aunque estamos viviendo una situación difícil, podamos hablar esperanza, podamos hablar vida, podamos hablar sanidad, podamos hablar aquello que Dios está ministrando en este momento en tu corazón. Así que déjame orar para terminar, y quiero darte gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar. Quiero darte gracias por poder atender el llamado de esta iglesia, de nuestro pastor, de poder estar reunidos en este tipo de reuniones, aunque no puedan ser presenciales, pero que podamos conectarnos a través del Espíritu Santo de Dios, y que si tú lo estás escuchando hoy o mañana o pasado, como decíamos, Dios está ahí. Dios está tan vivo aquí, tan veraz aquí, como estará mañana, como estará pasado en el momento que tú lo escuches, y que podamos conectar con Él a través de su Espíritu, y que finalmente eso nos vuelva a la iglesia que debemos ser. Déjame orar y para poder cerrar esta tarde. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por tu palabra, porque tú ministras lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestro espíritu necesita entender. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque no cambias en medio de las situaciones difíciles, pero no nos abandonas, no nos dejas, para que podamos alcanzar aquello para lo cual tú nos has alcanzado en medio de estos múltiples propósitos que has dejado cada día para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender en nuestro espíritu, ayúdanos a sensibilizar nuestro oído, nuestro corazón, nuestro espíritu a esa voz suave y apacible tuya que día a día nos va enseñando, que día a día nos va moldeando a parecernos cada vez más a ti, a pensar más como tú, a sentir más como tú, a ver más como tú, Señor.
Yo te doy gracias por esta iglesia, por esta casa, por la familia pastoral y por cada uno, Señor, de los que hacen parte y se saben parte de este lugar. Los bendecimos, Señor, en tu nombre y te damos muchas gracias porque hoy, 2021 años después, tu sacrificio sigue siendo igual de importante, igual de vivo, igual de poderoso que en aquel momento que tú moriste en la cruz, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Queremos, antes de terminar, yo quiero invitarte a que otra vez nos volvamos un poquito atemporales, que imitemos a Dios en esta parte de salirnos del tiempo donde estamos viviendo y que a lo mejor muchos literalmente han vivido al día económicamente. Pienso en nuestros abuelitos, en nuestros adultos mayores que hacen todavía el esfuerzo por desarrollar actividades que les puedan generar ingresos económicos y que puedan conseguir. ¿Cuántos no hemos visto a esos ancianitos, a esos adultos mayores haciendo el esfuerzo de estar en los supermercados, empacando nuestras cosas, y ahora por la pandemia no han podido estar? Y sería injusto decirle a esas personas: hey, danos un poco de lo poco que tienes. Pero imitemos a Dios en esta parte, y te quiero animar con esto. Es que las decisiones difíciles las tomamos en tiempos difíciles, y esas decisiones nos vuelven un poquito más atemporales y nos parecemos más a Dios. Y yo quiero invitarte a esto. Como aquella viuda que era todo lo que tenía, el Señor vio el corazón. Más que la cantidad, Él vio el corazón. Y yo quiero invitarte a esto, que tu corazón vaya más allá del tiempo que estás viviendo. Que tu corazón vaya más allá del tiempo que nos ha tocado vivir. Que si tú eres una de esas personas que ha tenido esa gran responsabilidad y ese privilegio, esa capacidad de mantenerse económicamente estable aún con el proceso de pandemia, que no solamente puedas apartar tus diezmos, tus ofrendas, sino que también puedas extender la mano al necesitado. Que Dios, a través de su Espíritu, pueda moldear nuestros corazones para extender la mano al necesitado. Y queremos como iglesia darte la oportunidad, porque pareciera que es un requisito de la iglesia pedir la ofrenda, que es un requisito como cristianos dar ofrenda, pero sabes, es la oportunidad, es una oportunidad de parecerte más a Dios. El Señor dice: pruébame en esto, hablando específicamente del dinero, hablando específicamente de la provisión. Pruébame en esto. Y es porque al ser humano le cuesta trabajo desprenderse de algo que efectivamente con su esfuerzo lo ha conseguido, con su capacidad de trabajar lo ha conseguido. Pero es esta parte donde Dios también nos enseña que aunque hoy vivimos en abundancia, hubo un momento en que a lo mejor no era así, o que hubo alguien que no lo vivió de esta manera, y que Dios se ha mostrado fiel para con nosotros hoy, y que si tú estás atravesando por un momento difícil, Dios va a ser fiel también para contigo. Que mantengas tu fe, que mantengas este carácter que hablábamos, y que tu espíritu se vea impulsado, que tu corazón se vea impulsado a parecerse más a Dios en esta parte de volvernos atemporales y decir: a lo mejor he vivido al día económicamente, pero eso no me va a quitar la paz y el gozo de ser un dador alegre, de ser un dador de esos que Dios admira, de esos que inspiran el corazón de Dios, porque Él no ve la cantidad, ve lo que hay detrás de eso. Y eso es lo que mueve a Dios, lo que motiva a Dios. En las pantallas aparecerán las diversas formas de dar, las diversas formas en las que tú puedes dar tu ofrenda, dar tu diezmo, y nosotros haremos lo posible como iglesia para invertirlo de la mejor manera, para usarlo de la forma más sabia, para como iglesia brillar en medio de este tiempo. Y tú te has enterado por las diversas formas de comunicar de la iglesia que hasta ahorita se ha hecho un buen trabajo, que se ha atendido sabiamente la necesidad, y que tanto tú como la iglesia
has sido parte de toda esta forma de ayudar, de toda esta forma de dar, y que todo es posible gracias a que tu corazón está dispuesto, que tu corazón está movido a misericordia, movido a dar, porque cuando el Señor vio el corazón de esa mujer, el corazón del Señor fue movido a misericordia. No lástima porque se haya quedado sin dinero, no. Porque el Señor veía el corazón. Y yo creo algo y te puedo garantizar esto. Cuando el corazón de Dios se ve movido por nuestras acciones, créeme, es cuando entras a ese pruébame en esto. Y cuando el corazón de Dios se ve movido de esta manera, es cuando Él dice, verás si no abriré las ventanas de los cielos. Así que te animo a que puedas aprovechar las diferentes maneras que tenemos de dar, que ponemos a tu disposición, y que lo puedas hacer desde la comodidad de tu teléfono, de tu casa, en cualquier sucursal que puedas hacerlo. Que lo hagas. Te animo a hacerlo. Te animo a hacerlo. Te animo a hacerlo. Y nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo para darle el mejor uso a esa confianza que tú también pones en nosotros como iglesia. Sin más, me despido. Te agradezco la oportunidad y el privilegio de, como decía al principio, si cabe la palabra, de ser el portavoz de la palabra que Dios podía transmitir hoy a través de esta iglesia, a través de este mensaje, y gracias a la oportunidad que nuestro pastor nos da. Y nada, te agradecemos mucho y queremos que estés muy bien. Esperamos vernos pronto y que podamos estar juntos todos. No perdamos la fe, la esperanza, y claro, a cuidarnos y a permanecer sanos. Te amamos, te bendecimos como iglesia en donde quiera que estés, y te damos muchas gracias. Hasta luego.